Que el Señor les bendiga en este precioso día. Le quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado, el privilegio de poder compartir esta palabra con ustedes. Y también le quiero dar gracias a mis pastores Miguel y Soraya Cantón de la Iglesia Pentecostal de Rehoboth de Staten Island por darme este momento para compartir con ustedes. Vamos a tener un momento de oración y después vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Juan capítulo 11 versículo 40. Vamos a estar leyendo ese versículo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, Padre, que imparte vida, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, sana nuestro cuerpo, Señor, sana nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos perdones si te hemos ofendido, Señor, con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, Señor, con nuestra palabra, con nuestros oídos, Señor, Padre, perdónanos, Señor, y límpianos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús, Señor. Padre, en este momento, Señor, me quito yo, Señor, y que tú me uses, Señor, como un instrumento tuyo, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones conforme nuestras necesidades espirituales, Señor, Padre Santo, Señor. Te damos toda honra y te damos toda gloria, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén. En este día vamos a estar leyendo en Juan capítulo 11, versículo 40 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en este día vamos a estar enfocándonos en ese versículo, pero si vemos en el capítulo 11, comenzando desde el versículo 3, vemos aquí que mandan a llamar a Jesús porque Lázaro, su amigo, ¿verdad? Estaba enfermo. Y si leemos en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 11, el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Y en el versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabemos que María y Marta habían mandado a buscar a Jesús para que llegue, para que Jesús pueda hacer el milagro, que Jesús podía sanar a Lázaro. Pero vemos aquí que Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo. Y vemos aquí algo muy interesante, que Jesús no se paró rápido y fue corriendo donde María, donde Marta, y a sanar a Lázaro. Vemos que había una razón, había un propósito por esta enfermedad, por lo que estaba pasando María, Marta y Lázaro, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús se queda ahí donde él está. Dice que 2 días más se queda Jesús donde él estaba antes de ir donde Lázaro. Y algo muy interesante que me llamó, que da a saber el autor, ¿verdad? Juan da a saber aquí en el versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No era que Jesús no quería ir, no era que Jesús no sentía nada por ellos. Aquí da a ver que sí, él les amaba. Pero como les dije, había una razón por qué Jesús no era el tiempo para él ir a hacer la obra.
Entonces vemos aquí, siguiendo adelante, les estoy dando un resumen para poder llegar al versículo que yo he escogido en esta noche, que ha hablado mucho a mi vida durante estos meses. Y vemos que en los versículos 17 al 26, vemos que Jesús llega, ¿verdad? Después de 4 días, y cuando ya llega Jesús, ya Lázaro está muerto, ya él había fallecido, ¿verdad? Y vemos que hay una conversación entre Jesús y Marta, ¿verdad? Y vemos que Marta sabía que si Jesús llegaba a tiempo, que Lázaro iba a ser sanado. Pero no fue así. Jesús no había llegado hasta después de 4 días, ¿verdad? Y entonces vemos más adelante, ¿verdad? Estoy dando un resumen rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo corre. Entonces vemos que ya Jesús quería que lo lleven a donde estaba Lázaro. Estaba él enterrado. Y vemos en los versículos 34 que pide Jesús y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. En el versículo 34 dice, Jesús lloró. En el 36, seguimos adelante, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Vemos que aquí Jesús demuestra el amor que sentía para Lázaro. Vemos ese sentimiento, vemos que Jesús lloró. Y seguimos adelante y vemos aquí en el versículo del 38 al 40, que ya estamos llegando donde quiero llegar. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez. Ya Jesús está frente del sepulcro donde está Lázaro, ¿verdad? Y él se siente conmovido, ¿verdad? Ese sentir de que Lázaro había muerto, pero él sabía que había un propósito, ¿verdad? Algo iba a suceder. Dice, vino al sepulcro, dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En el 39 dice, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, pues es de 4 días. Ya había pasado 4 días, ¿verdad? Y en esos tiempos no había como ahora, ¿verdad? Como cogen a los cuerpos para que lo puedan velar. Y la costumbre judía tampoco no permitía que esté, y hasta hoy día, que esté el cuerpo afuera, ¿verdad? Ellos tienen rápido, ellos entierran al muerto, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús ya había pasado 4 días y Marta estaba hesitating, ¿verdad? No sé cómo decirlo, pero ella estaba como que no lo vamos a hacer porque ya había pasado tiempo y sabemos que, y lo vemos en los versículos anteriores, que dice que Lázaro iba a resucitar, ¿verdad? Cuando venga Jesús, cuando nosotros vayamos a resucitar. Pero vemos aquí que eso Jesús iba a hacer algo, y dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez él le hace acuerdo a Marta de la conversación que tuvieron en los versículos del 17 al 27. Y ahí también Jesús le dice en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahora él le hace la pregunta otra vez y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y vemos aquí que Dios
está llamando. Dios quiere que tú y yo creamos, que nosotros no solamente creamos en Él, sino que nosotros creamos, to believe, ¿verdad? Que nosotros realmente vayamos a creer en lo que Dios está diciendo, en lo que Él nos está diciendo, en lo que Él nos quiere dar. No solamente creer en Dios, pero oh sí, yo creo en Dios, sino creerle a Él, creerle que lo que Él tiene para nosotros, aun que lo que estemos pasando en estos momentos, aun como usted se esté sintiendo físicamente, mentalmente, de todo lo que está pasando, aun que ya se ve que las cosas están, entre comillas, normalizándose, todavía hay precauciones, todavía hay cosas que nos preocupan. Posiblemente está pasando por un momento financiero, por unos problemas en su casa, y Dios quiere que usted le crea. Dios está llamando al mundo para que el mundo vuelva a Él, para que el mundo comience a creer una vez más en Él. Y Dios, en medio de esto, en medio de todo lo que hemos estado viendo y pasando, en un momento dado, Dios vino a mí y un pensamiento y vino y dice, ¿crees en mí? Y a veces yo estaba como Marta, afanada, preocupada, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Esto y lo otro. Cuando yo estaba leyendo eso me hizo acuerdo, yo decía, Marta estaba tan afanada la primera vez que Jesús vino a su casa, ¿verdad? Ella estaba afanada en tratando de cocinar y hacer las cosas, en servir. Y María estaba sentada oyendo lo que Dios tenía, lo que Jesús estaba enseñando, lo que Él estaba diciendo. Y Dios le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. Hay veces que necesitamos creerle a Dios. Creer que Él está en control. Que todo lo que esté pasando, que Él está en medio de todo. Y Él nos dice hoy a ti y a mí, no te he dicho que si creeres, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros necesitamos creer en Dios, creerle a Él. Y yo decía entre mi Señor, ¿cómo yo voy a creerte a ti? ¿Qué es lo que yo necesito? Y se me vino a mi mente una palabra. Solamente 2 letras hace esta palabra. Usted ya sabe lo que es, ¿verdad? Fe. Lo hemos visto en el servicio de los niños. Nuestro hermanito Richard habló de la fe. En martes, nuestros pastores hablaron sobre la fe en medio de la adversidad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Fe. Y yo comencé a ver fotos y yo decía, que la palabra de Dios dice que necesitamos fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es algo tan pequeñito, pero el árbol es tan grande, tan bonito. Y yo decía, wow, Señor, tú solamente nos pides algo tan pequeño, la fe que sea tan pequeña, y tú nos vas a demostrar qué tan grande nuestra fe puede crecer si solamente te creemos a ti. Y si vemos en la misma palabra, da la definición de fe en Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted está esperando algo? ¿Usted está esperando un milagro de Dios? Créalo que Él lo va a hacer. Cree que ese milagro va a venir. Posiblemente no hoy, no mañana, no después de 6 meses. Posiblemente usted va a ver el milagro en 2 años, en 3 años. Pero crea que por fe Dios va a hacer el milagro. Dios está ahí con usted, ¿verdad? Dice, y la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero creemos. Y eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees?
Necesitamos creer en Dios. Necesitamos poner a nuestra fe a trabajar. Que nuestra fe comience a trabajar y comience a creerle a Dios. Cuando usted comienza a activar su fe y usted comienza a creerle a Dios, usted va a ver que va a venir una paz. Aunque usted no vea las cosas, aunque usted vea las cosas, como dicen por ahí, patas arriba, ¿verdad? Volteadas, ¿verdad? Pero Dios está ahí, Dios está obrando. Y a veces no es como nosotros queremos, ¿verdad? No es como Marta y María, ¿verdad? Que llamaron a Jesús y querían que, ¿verdad? Y esperaban que Jesús llegue rápido para que sane a Lázaro. A veces Dios no trabaja así. Me acuerdo en una prédica y siempre lo tengo presente de mi hermano Kelvin, que él estaba hablando de que a veces pensamos que Dios tiene una varita mágica, ¿verdad? Y cuando nosotros le pedimos algo, que Dios está listo. Él lo puede hacer. Él nos puede conceder. Pero hay una razón por qué necesitamos pasar por esto. Por qué necesitamos esperar y necesitamos seguir creyendo. Porque si nosotros no esperamos y no seguimos creciendo, nuestra fe no va a crecer. Nosotros no vamos a crecer. Vamos a quedarnos chiquitos, no vamos a quedar bebé. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios está llamando para que la humanidad le crea a Él y venga donde Él. Pero no para que nos quedemos ahí, sino para que sigamos, para que nosotros crezcamos en el Señor. Para que nosotros crezcamos en el Señor. Seguimos adelante, ¿verdad? Y aquí está lo más interesante. Dice, y verás, dice, no te he dicho que si crees. Una pregunta que Jesús le dice a Marta, y una pregunta que Dios te está haciendo a ti hoy y a mí hoy. Y dice, Ileana, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo lo que necesito es creer y veré la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios dice que es las cualidades y características, ¿verdad? Y los atributos de Dios visibles. Entonces, la gloria de Dios, ¿verdad? Lo vemos en Éxodos, cuando el pueblo de Dios andaba en el desierto. Dice que Dios era ¿qué? Una nube durante el día y en la noche una columna de fuego. También vemos que la gloria de Dios es su naturaleza. Solamente en ver afuera vemos la gloria de Dios. Y cuando usted se vea en el espejo, usted es la gloria de Dios. Dice que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Usted es la gloria de Dios. Es solamente creer en Dios y vamos a ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Comenzando desde adentro. Aquellas cosas que no le agrada a Dios, usted va a ver cómo poco a poco usted va cambiando. Y usted va viendo. Eso es ver la gloria de Dios, cómo Dios se está manifestando, cómo Dios se está moviendo en su vida. Vemos aquí la gloria de Dios, Jesús. Jesús es la gloria de Dios, ¿verdad? Vemos aquí en el versículo 4, Él dice, está enfermo no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús es la gloria de Dios. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted ha visto la gloria de Dios. Y si no tiene a Jesús, yo le invito a que usted abra su corazón y deje que Jesús entre a su vida. Y usted va a ver que si usted cree realmente que Él está en usted y que Él va a obrar en su vida,
usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver cosas grandes que Dios va a hacer en su vida. Y Él solamente quiere que usted crea en Él. Que usted crea en Él y verás la gloria de Dios. Hermano, hermana, esto ha sido mi parte en este día y yo le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder cada día crecer y creer. No es fácil, pero tampoco no es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos dará la fuerza y Él nos dará lo que nosotros necesitamos para que sigamos creyendo en Dios, que sigamos creyéndole a Dios, que es lo más importante, que usted le crea a Dios. A través de Jesús y el Espíritu Santo, usted va a ver que cada día su creerle a Dios va a crecer. Hermanos, que el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor Padre, renueva nuestra mente y nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú sigas trabajando. Toca, Señor, los corazones de aquellas personas, Señor, que están viendo en este momento, Señor. Padre, te pido que tú sigas obrando, Señor, en su vida, Señor. Auméntales la fe, Señor, Padre, que ellos puedan seguir creyéndote a ti, mi Dios, creyendo en tu palabra, Señor, que ellos verán tu gloria, Padre Santo, Señor. Gracias. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias por su atención.